Bueno, muy bien, ¿cómo andan? Bien. Un gusto estar acá, con la invitación que nos hicieron. Y de ver a algunos hermanos que hace años que no nos veíamos, ya ahí miraba a Rafael, Alicia, más o menos casi 20 años, capaz que no nos veíamos. Está bueno cuando se escucha esto, ¿cómo es? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Cuando después de un tiempo uno se vuelve a encontrar, ¿no? Y ver que uno sigue en el camino, que claro, uno no sabe lo que pasó en 20 años, ¿no? Bueno, han pasado muchas cosas. Pero está bueno eso. Y vamos a estar viendo hoy, les mando los saludos a mi iglesia, no me gusta tener mucho en el tema de salud y cosas. Vamos a lo que vinimos, a ver la palabra de Dios. Voy a estar hablando acerca del camino derecho, el camino de la rectitud. ¿Sí? Hay un versículo que aparece ahí en pantalla que dice, está en el libro de Proverbios 4:26, dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Sí? Un proverbio que escribió Salomón que nos invita a examinar nuestro camino, a que miremos cómo estamos caminando. ¿Y qué dice que tenemos que ver de ese camino? Tomar cuidado que nuestro camino sea recto. Por eso el tema es el camino derecho, el camino de la rectitud. Y saben, la Biblia, pasa la siguiente, la Biblia se encarga de hacernos ver que básicamente existen solo dos caminos. ¿Sí? Ahí podemos ver el camino correcto y el camino equivocado, el camino ancho y el camino angosto, el camino de la bendición y el camino de la maldición, el del sabio y el del necio, pero en definitiva son siempre dos caminos. Y uno es el correcto, uno es el derecho. El otro incluye a todos los caminos equivocados. ¿Sí? Y por eso me pregunto si será importante estar examinando por dónde vamos caminando, ¿no? Vamos una más. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y esto nos agrega un problema, ¿no? Porque nos está invitando a examinar nuestro camino para ver si estamos en el camino correcto, pero dice que hay camino que nos parece derecho, pero resulta que al final es camino de muerte. De un punto A a un punto B, es decir, de donde estoy yo aquí en mi vida, porque cuando la Biblia habla del camino, simplifica la vida como un camino. La vida es un camino. En donde a cada instante, hoy, que no sé qué fecha es, pero hoy, estoy parado en un cierto punto de mi vida y tengo que caminar. Ahora, de un punto A, como está ahí, hay infinitos caminos que salen. ¿No? Infinitos caminos salen. Yo puedo salir para cualquier lado. Ahora, para llegar a B, que es el camino derecho, ¿cuántos caminos derechos hay? Solo uno. ¿No? En matemática, lo que le gusta en la matemática, 2 puntos definen una recta, única en el espacio. 2 puntos nada más. Solo hay un camino recto. Hay muchos caminos que quizás de rebote me lleven a B. Y al final llegué todo destruido ahí. Pero no era el camino derecho. El camino derecho es uno solo, va de A a B. Y es el más corto. Así que tengo un problema de dirección. Cuando yo quiero examinar mi camino y pensar lo que Dios dice, quiero caminar por el camino derecho, me doy cuenta que la probabilidad de que yo le emboque de casualidad el camino es más difícil que ganar el $5. Pero mucho más difícil. Y es a cada instante. O sea, que yo ande por el camino derecho es como ganar el $5 cada 10 segundos. Es imposible. Excepto que alguien me guíe. Que alguien me muestre por dónde tengo que ir. Porque hay infinitos caminos. Ahora, si me empeño en yo decir, bueno, a ver, antes de preguntar, yo más o menos veo cómo es, ¿no? Cuando construimos en el fondo de casa, hay un espacio para hacer ahí el asado y esas cosas. Vino el obrero y había puesto unos puntos ahí para poner la pared, no sé qué. Y cuando yo fui dije, me gustaría hacerlo un poquito más grande. Bueno, ¿y cómo la querés? Y bueno, mirá, corrimos el primer punto y le dije, más o menos por acá. Bárbaro, él hizo todo, cuando terminó, recién cuando puso la baldosa me di cuenta que estaba torcido. Porque claro, las baldosas cantaban las líneas, ¿no? Le digo, vos escuchá una cosa, ¿por qué quedó torcido esto si vos te dejás a esto y es muy sencillo? O sea, era obvio que era derecho. Dice, porque vos más o menos me dijiste que era por ahí, ¿no? Claro, yo le enseñé más o menos derecho y quedó casi derecho, pero está torcido. Y vamos a la siguiente, y es que además del problema de dirección, es decir, de que hay infinitos caminos,
Dice la Biblia que tenemos un problema de percepción. ¿Qué dice ahí? Dice, el camino del necio es recto ante sus propios ojos. Es decir, yo puedo empeñarme en buscar el camino derecho, en buscar el camino correcto, y lo miro, digo, es este, yo mido todo, y es derecho. Pero hay un problema, que el necio ve derecho lo que es torcido. Entonces yo puedo estar viendo algo derecho, pero si mi actitud o mi situación es la del necio, en realidad está torcido, aunque es derecho, pero está torcido. ¿Quién puede decir lo que es lo derecho y lo torcido? Es Dios, lo vamos a ver ahora, pero es Dios el único que puede decir lo que es derecho y lo que es torcido, porque de hecho, por definición, lo que dice Dios es lo que es derecho. Ahora, ¿cuál es la luz en el camino que puedo encontrar? Ya que es como ganar 5 euros en buscarle el camino, y todavía lo que veo derecho está torcido, si es que soy necio. Justamente el secreto está en que yo no sea necio. Dale la siguiente. Porque dice, pero, el mismo versículo que dice, el camino necio es recto ante sus propios ojos, dice, pero el que escucha consejos es sabio. La solución a encontrar el camino derecho es ser sabio. ¿Sí? Ahora, es muy fácil decirlo, pero la pregunta es, de los que están acá, ¿cuántos son sabios? ¿No? ¿Se animarían a levantar la mano? Capaz que cuando terminemos, que estaría bueno, alguno o la mayoría podamos decir, me voy de acá sabio o me voy de acá necio, de acuerdo a algunas definiciones que vamos a estar viendo. Ahora, ¿qué es ser sabio, no? ¿Qué es ser sabio? ¿Qué piensan que es ser sabio? Nadie le gusta hablar delante de mucha gente, ¿no? Uno asocia el ser sabio con el ser inteligente, el saber qué hacer, ¿no? Uno asocia eso. Pero no necesariamente es eso, ¿saben? ¿Qué pasa? Yo puedo conocer lo que está bien y, sin embargo, hacer lo que está mal, ¿verdad? Yo puedo ser un doctor y decir, mirá que el cigarrillo te mata, y mientras te estoy haciendo la receta, me fumo un cigarrillo, ¿no? O sea que yo puedo saber lo que está bien y, sin embargo, hacer lo que está mal. Así que alguien que sabe lo que está bien y hace lo que está mal, tiene el conocimiento, y sin embargo nos parece muy sabio, ¿no? De la misma forma, alguien puede tener conocimiento de muchas cosas, un conocimiento profundo, y usar su conocimiento para hacer daño, para hacer mal. Puedo conocer tanto a Emanuel, sus características, que lo puedo manipular, capaz. No puedo yo, pero si pudiera, ¡oh, qué sabiduría! Conoce su psicología, pero le estoy haciendo daño, lo estoy manipulando, ¿no? Así que uno puede conocer muchas cosas, y sin embargo uno no diría que es una persona sabia por eso. ¿Qué es ser sabio entonces? El libro de Proverbios nos ayuda a entender lo que es ser sabio, o un sabio. Una cosa que llama la atención del libro de Proverbios, ¿saben cuál es? Es que Salomón, uno dice, ¿quién necesita sabiduría? Y vos dirías, bueno, el necio necesita sabiduría, porque es un necio. El sabio no necesita porque ya tiene sabiduría. Sin embargo, si vos mirás el libro de Proverbios, vas a ver que Salomón le escribe al sabio y no al necio. En muchos pasajes dice, escuche ahora el sabio. O dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Yo dice, pero escuchame, ¿por qué no le habla al necio en vez de hablar al sabio? Si el sabio ya es sabio. ¿Saben por qué? Porque por definición el sabio es el que escucha. El sabio es el que escucha, pero el que escucha consejos, dice ahí, es sabio. Por definición, sabio es el que escucha, no el que sabe. Y necio es el que no escucha. ¿Por qué no escucha? Porque se cree sabio en su propia opinión, dice la Biblia. Entonces, como se cree sabio, no necesita consejo, así que no escucha. Si una persona no escucha, es necio. Y en el momento que empieza a escuchar, se convierte en sabio. Por eso digo, capaz que nos vamos de acá, diciendo, bueno, me voy como un sabio, pero porque me voy con la disposición de escuchar, no porque ahora sé todo. ¿Sí? Eso es lo primero. Ser sabio, el principio de eso es estar dispuesto a escuchar. Y por eso ahí en Proverbios Salomón empieza diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, lo primero para yo llegar a alcanzar la sabiduría es tener una actitud sabia, una actitud de escuchar. Tener temor, reconocer a Dios, reconocer que hay alguien que sabe más que yo. Y que entonces tengo que preguntarle, porque no tengo ni idea para dónde ir. Esa es la actitud que me puede llevar al camino derecho. ¿Saben? Cuando una cosa que me llamaba la atención del proverbio de Salomón, después lo vamos a ver, ¿no? Salomón siempre decimos que fue el más sabio sobre la tierra. Pero ahora vamos a descubrir algo, hoy viene medio loco yo. Vamos a descubrir que Salomón
La Biblia no dice que fue el más sabio. La Biblia dice que fue quien poseyó mayor sabiduría, como ningún otro. A la vista está que Salomón terminó muy mal, ¿no? ¿Qué lógica hay en que alguien que sea tan sabio termine tan mal? ¿No? Entonces, una vez estudiando sobre este tema, encontré lo siguiente, que la palabra sabio, que se traduce en el libro de Proverbios y en la Biblia, se traduce como sabio, pero hay dos palabras distintas. Hay dos palabras distintas, que se escriben casi igual, la que está en azul y la que está en roja. Si la ven es igual, ¿cuál es la diferencia? Tiene un tilde ahí, que a mí que me importa, yo no sé hebreo, ¿no? Pero no es la misma palabra, son dos palabras distintas. La palabra en azul es la que se usa es un adjetivo, vendría a ser un sabio como Aristóteles, como Platón, un sabio, alguien que posee el conocimiento, es un sabio el tipo, sabe mucho. Y ahí encontramos versículos que usan esta palabra en azul, por ejemplo, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Sí? El sabio es aquel que está dispuesto a escuchar y eso le permite, obviamente, le abre la puerta a aprender más. Ah, mira, ¿qué vas a enseñarme? Yo te escucho y aprendo más. Ahora, hay otra palabra que usa el libro de Proverbios y la Biblia, que es la que está en rojo, que es cuando el sabio, el que posee la sabiduría, la ejecuta, la usa y la usa bien. Eso es un verbo, sí. ¿Podés decir la cita porque no se ve acá? Sí. Ahí, por ejemplo, los ejemplos son Proverbios 1:5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿No? Ahí solo tiene que escuchar el sabio. Él escucha y aumenta el saber. Ahora, de ahí que lo use es otra historia. Sin embargo, por ejemplo, Proverbios 8:33 dice, escuchen mi instrucción y sean sabios. Acá es como un verbo en el hebreo, sean sabios. Ser sabio es hacerlo. No la pasen por alto. Es decir, escuchala pero usala. Y lo mismo en Proverbios 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al camino. Enderezate. Sé sabio. Hay una diferencia entre un sabio que sabe y el ser sabio que es el que hace. Bien, dale otra más, ahora sí. Entonces, esto del camino derecho en la Biblia, en definitiva, caminar derecho es, como dice ahí, no apartarse ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios dice. ¿Tá? Dios dice lo que es recto. Y si lo hago, estoy caminando derecho. Y si no lo hago, estoy caminando torcido, por más derecho que parezca. ¿Tá? Lógicamente, para eso necesito saber lo que Dios dice, porque yo tengo que hacer lo que Dios dice. Hay ejemplos donde se llama a los israelitas a no apartarse a derecha ni a izquierda, ¿sí? Sino a caminar como Él había mandado. Bien, dale una última. Última no, porque tenemos más, pero... Entonces, el principio de la sabiduría es escuchar. Es la actitud del sabio. Pero dale otra más. Como decía Salomón en el libro de Eclesiastés, el principio, fue Salomón que dijo, el principio es escuchar. Pero ese es el principio, el punto de partida nomás. El final, ¿cuál es? Guardar sus mandamientos, obedecer. Escucho a Dios y obedezco. Eso es camino derecho, eso es la rectitud. Cualquier otra cosa es una similitud nomás. Vamos una más ahora. Y ahora vamos a ver que en la Biblia la rectitud no es teórica, la rectitud es práctica. O se es recto o no se es recto. ¿Sí? Vemos muchos pasajes que se dice que fulano hizo lo recto ante los ojos de Dios. Que Mengano no hizo lo recto ante los ojos de Dios. O a veces le dice, si hiciere lo recto. Y siempre es ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la vara de medida es Dios. Son los ojos de Dios los que marcan lo que es recto y lo que no. Vamos a ver un ejemplo de rectitud. Capaz que se le ocurre a alguno ya, están pensando en alguien que fue recto. Pero dale una más. Y un ejemplo de rectitud sería el rey David. El rey David. Dice ahí no anoté la cita, pero... Primera de Samuel 13:14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Algunos versículos van a aparecer acá, pero está bueno que vayan por ahí porque después vamos a ir al libro de Reyes. Acá es cuando le dicen a Saúl que Dios se había buscado un hombre conforme al corazón de él y que él había sido descartado. ¿Por qué había sido descartado? Porque no había guardado lo que Dios le mandó, se había torcido, ¿no? Él sabía lo que tenía que hacer, pero se había torcido. Y de David nos dice en 1 Reyes 15:5, David
dice, había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Es interesante esto, ¿no? Porque yo a veces pensaba, bueno, David un hombre conforme al corazón de Dios, pero se mandó cada una también, ¿no? Entonces yo, inventando herejías, pensaba, bueno, debe ser que era conforme al corazón de Dios, se torció, la Biblia no lo explica y queda por ahí. Pero no, porque la Biblia dice que lo sigue considerando Dios, dice que había hecho lo recto, está hablando del pasado, ya había pasado toda la macana de David, sin embargo, sigue diciendo que hizo lo recto, aunque se había apartado en un momento, se desvió en un momento. Pero quienes conocen la historia, la capacidad de David fue de enderezar el camino, reconocer su error, escuchar que se había equivocado y enderezar su camino. ¿Saben? David fue tan recto que se convirtió en la vara de medida de todos los que vinieron después de él. De todos los demás reyes, pasá la siguiente. Muchos pasajes que aparecen en la Biblia referentes a los reyes, miden a los reyes en relación a la rectitud de David. Por ejemplo, dice ahí, 1 Reyes 15:11, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. En 14:3, 2 de Reyes dice, y Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. ¿Vieron? Hasta para parecido, pero este anduvo recto, este anduvo casi recto, pero siempre en comparación a David su padre. Bueno, después habla de otro, Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Y así hay muchos ejemplos. Que David se convirtió en la regla para ver si alguien era recto. ¿Sí? David es un ejemplo de rectitud, a pesar de que se equivocó. Él se equivocó. Y nos vamos a equivocar todos. En algún momento, el arte está en enderezarse, ¿no? En volver a apuntar a donde había que apuntar. Y para eso hay que escuchar lo que Dios dice. Dale la siguiente. ¿Por qué me interesaba este tema? Dale una mano. Me preguntaba lo siguiente. En el mundo hay infinidad de personas que no quieren escuchar a Dios. No les interesa reconocer a Dios. No hay temor de Jehová. Porque el temor de Jehová en definitiva arranca por ahí. En reconocer que existe un Dios. ¿Por qué no quiero reconocer que existe un Dios? Y porque si reconozco que existe un Dios, entonces alguien me hizo y debo haber un propósito. Y entonces yo tengo que ver qué propósito tengo. Y nada, dejarlo tranquilo a Dios y yo hago mi vida. Entonces, infinidad de personas andan por el mundo sin importarle lo que Dios diga. Ahora, la pregunta es, ¿por qué alguien que sí conoció a Dios, que sí escuchó a Dios un día, que ahora es un hijo de Dios, que empezó a caminar derecho, ¿por qué dejaría de caminar derecho? ¿Por qué se torcería? ¿No? Habiendo escuchado la voz de Dios, yo no sé, pero seguro que los que estamos acá, en algún punto de nuestra vida escuchamos a Dios como diciendo, me habló claramente, ¿no? Me doy cuenta que me habló. No pasa todos los días eso, ¿no? Nos pasa cada tanto. Nos pasa cada tanto de esa situación de decir, Dios me habló y Dios me dijo esto. Pasó tanto tiempo, o esas oraciones como la de David, hablame, por favor contestame. O la canción de Benavides, mandame un fax, un email, pero decime algo, le dice a Dios, ¿no? Ahora cuando Dios nos habla, decís, ahora, ¿por qué si Dios nos habló? Tan claramente, uno empieza a caminar y en determinado momento uno se tuerce, ¿no? Recién veíamos qué alegría de recobrar la comunión de algunos hermanos, ¿no? Cuando vuelven. Ahora, no sé si lo veremos al final, pero uno no se torció el día que dejó de venir o el día que se mandó la gran macana. Uno se torció antes, cuando nadie lo veía, ¿no? Quizás acá vemos muchos y algunos estamos torcidos. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Claro, lo sabe cuando esa pequeña desviación, un mes, 2 meses, 3 meses, un año después, termina en las antípodas, ¿no? Uno en una punta, el otro en la otra, y dice, ¿cómo llegó acá este hermano? Bueno, no llegó de un golpe. Hubo un proceso ahí. Se desvió. ¿Y por qué me interesa? Bueno, porque yo quiero saber por qué me desviaría yo, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer que yo me desvíe tan lentamente y que me dé cuenta tarde, ¿no? Y para eso quería ver con ustedes un ejemplo de desviación. No sé si se imaginan que este es el ejemplo que voy a dar de desviación. Dale la siguiente. Pero ¿saben qué? El rey Salomón es un gran ejemplo de alguien que se desvió, ¿no? Este hombre que decimos el más sabio, bueno, quien poseyó la sabiduría más grande sobre la tierra,
es un perfecto ejemplo de alguien que se desvió, que empezó bien, empezó muy bien, ¿no? Porque a pesar de que en su familia habían pasado cosas que no tenían que pasar, su papá había adulterado con una mujer, el rey David, había asesinado al esposo de esta mujer, tuvieron un hijo y este hijo murió como un juicio, pero luego nace Salomón como en esa relación saneada, digamos, aparece Salomón, nace Salomón que iba a ser el próximo rey. Y casi todos conocemos la historia, pero como Salomón era jovencito, cuando le toca ser rey, Dios le dice que le pide lo que quiera y él pide sabiduría. Le pide sabiduría. Y en eso demostró una actitud sabia. ¿Por qué pide sabiduría? Porque dice, yo soy joven, yo no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Necesito el consejo, necesito sabiduría, el conocimiento necesito. Se lo pide a Dios y dice, te lo voy a dar como a nadie se lo he dado. Y se lo da. Empieza bien y sin embargo termina mal. Mal. Termina adorando ídolos, termina con mujeres extranjeras. ¿Cómo es posible? ¿No? Bueno, como dice ahí, tuvo un gran comienzo, fue sabio, poseyó la mayor sabiduría y finalmente se desvió. Vamos a la siguiente. Acá es interesante esto que les contaba al principio. El versículo en el cual nosotros siempre leemos y decimos, fue el hombre más sabio. Bueno, la palabra que usa para sabio, el versículo que nosotros siempre usamos, es la en azul. Es el adjetivo. Es de aquel que posee el conocimiento. Salomón poseía el conocimiento, poseía la sabiduría, pero dependía de él si la iba a usar o no. ¿Sí? El usarla o no, quizás que es difícil decir, esta persona es el que más usa o no en cierto momento en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, lo que se mide es el conocimiento, él tenía el conocimiento. Ahora, dependía de él si lo usaba o no. Y la palabra que se usa en la Biblia es el adjetivo, no el verbo de que él hacía, era sabio constantemente. Al principio lo fue y en un momento se desvió, ¿no? Y, ¿saben? La Biblia va dejando pistas de este Salomón, que yo, no que vengo a defenestrar acá al pobre Salomón, ¿no? Pero siempre, claro, es más romántico pensar que Salomón era un genio, que vino una mujer, dos mujeres y dijo, partan al niño, y lo sorprendió a todos, ¿no? Como que eso está genial. Esa era la buena época de Salomón, ¿no? Esa es la buena época. Pero es interesante, la Biblia como va dejando algunas pistas. Incluso cuando nos muestra esta historia donde Salomón decía, ¿qué tipo que pidió sabiduría? ¿Saben? En 1 Reyes 3.1, antes de decirnos que Salomón pide sabiduría, y ahora sí, si quieren vayan ahí a Reyes, porque estamos por ahí. En 1 Reyes 3.1, cuando nos va a contar que Salomón pide sabiduría a Dios, antes nos dice, versículo 3.1, capítulo 3.1, dice, Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. ¿No? Dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, que Salomón se casó con una mujer extranjera y para colmo de Egipto. Después más adelante nos dice que pidió sabiduría. ¿Pero sabe una cosa? Él pidió sabiduría antes de casarse con esta mujer. No sé por qué la Biblia nos cuenta la historia al revés. Bueno, de alguna manera está dejándonos pistas de que en la vida de Salomón había algunas cosas que nunca cerraron del todo. ¿No? Así que, a pesar de que cuenta algo bueno y nos cuenta que Salomón pidió sabiduría, también nos dice, pero, se casó con la hija de Faraón. ¿No? Y después hay otro pasaje ahí en Gabaón, 1 Reyes 3, lo tengo por acá. 1 Reyes, acá. Vamos a sacar papel. ¿Se imaginan lo que va a hablar hoy, no? No, tranquilo. Son todos resúmenes y fotos. Dice 1 Reyes 3.5, Jehová se le apareció 2 veces a Salomón en la vida. 2 veces se le apareció, lo dice la Biblia. Dice 1 Reyes 3.5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quiera que yo te lo dé. Y ahí aparece que Salomón pide sabiduría. Se la da, pero le hace una advertencia. En 1 Reyes 3.14 y el versículo 14. Dice, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Agarré el versículo escogido porque si no, nos quedamos leyendo. O sea, aún en cada circunstancia donde Salomón se lo ve como en la gloria, Dios le va diciendo, se lo va diciendo incluso, ojo Salomón, está todo bárbaro,
estoy contento, me gusta lo que pediste, te lo voy a dar, pero acordate que si anduvieres en los caminos de tu padre David, yo voy a estar contigo y a vos no te saca nadie. Ahora, si lo dejas de hacer, no va a ser así. ¿Sí? Y cuando Salomón construye el templo, que dice la Biblia que no hubo otro templo como ese, el templo de la gloria, cuando lo terminaron festejaron, todos estaban alegres, apareció Salomón y hizo una oración que, un crack, el tipo oraba, tenía unas palabras bárbaras. Primera Reyes 9, 1 al 6. El capítulo 9 de Primera Reyes, del versículo 1, dice así: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová se le apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Versículo 3 dice: Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa. Y ahí me salté unas palabras, porque ahí él había orado antes. Y le dice: Salomón, escuché tu oración, yo voy a santificar este templo, voy a habitar en él. Vamos arriba. Pero dice el versículo 4: Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Y el versículo 6, me lo salteo, pero dice, el versículo 6 dice: Mas si obstinadamente os apartareis de mí, y le empieza a decir una cantidad de cosas. Era como que no lo dejaba disfrutar mucho a Salomón, o sea, estaba todo bárbaro. ¿Por qué me tienen que dar una advertencia cada vez que está todo bárbaro? ¿No? Qué poca confianza que me tienen. ¿Por qué no me dicen: che, qué templo que te mandaste, bien, eh? Ni tu padre lo hizo, ni David hizo esto. No, le dice: vos tenés que acordarte de tu papá. Vos tenés que ser como David, recto. Incluso le llega a decir que si no, Israel iba a ser ejemplo de oprobio, de cómo alguien había caído tan alto hasta lo más bajo. Yo decía: pará. Es que había algo. Había algo. ¿Y saben qué? Efectivamente, cuando Salomón termina de construir el templo, que tardó 7 años, ¿saben qué hizo? Su casa. ¿Saben cuánto tardó en edificar su casa? 13 años. Así que, vos está, qué crack, tuvo 7 años y le quedó, era de oro, tenía una piscina de oro ahí, una fuente, tal. Era genial, pero la casa no sabe cómo le quedó. 13 años tuvo. Con su sabiduría hizo laburar a cuanta persona pasaba por el camino. Vos lo saludabas y terminas ahí. No sé si tenían esa imagen de Salomón, pero cuando Salomón muere va al pueblo y le dice: Roboam, ahora que murió papá, ¿nos aliviarás un poco esto del trabajo que nos hace tu padre y los impuestos que nos da? ¿Se acuerdan la historia? ¿Por qué le dicen? Porque los tenía a todos trabajando. Era buenísimo él, ¿no? Dice que solo esclavizaba a los extranjeros. A los del pueblo también, pero les pagaba. Pero para recuperar el dinero les cobraba unos impuestos y los mataba. Era peor que la DGI. Entonces, claro, todo el mundo trabajando para el palacio del rey. Y nunca terminaba. 13 años. Y terminaba el palacio, voy a hacerlo, no sé, los terraplenes, dice que hacía. Siempre se le ocurrían hacer obras. Siempre estaba en obra. Y claro, la gloria de Salomón era tremenda. La gente venía y decía: oh, ¿cómo hiciste? Bueno, fue fácil, claro, y los demás estaban ahí todos sudando. No daban más. Ahora, se dedicó a eso una vez que terminó de construir el templo. Y no solo a eso, ¿no? Quienes conocemos la historia, bueno, antes de llegar al final, él se dedica a buscar mujeres, ¿no? A buscar mujeres y para peor extranjeras. Se casa hasta con 700 princesas extranjeras. No eran las hijas de él, porque él era el rey. O sea, se casa con 700 princesas. Y empieza a incumplir los mandamientos de Dios, que claramente estaban en el Antiguo Testamento. Hasta cosas que vos decís: ¿para qué puso Dios esto, no? O sea, dice ahí, creo que en el Deuteronomio: no traerás caballos de Egipto, de extranjeros. ¿Qué hizo Salomón? Fue a buscar los caballos. ¿No? No tomarás mujer extranjera. ¿Qué hizo Salomón? Fue a buscar mujer extranjera. ¿No? Bueno, obviamente dice: no adorarás a otros dioses. ¿Qué hizo Salomón? Terminó adorando a otros dioses. Dice Primera Reyes 11:7. Entonces, ya en una declive tremenda, edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Primera Reyes 11:7. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc,
ídolo abominable de los hijos de Amón. Estos dioses, ¿de dónde habían salido? Eran los dioses de las mujeres que él fue a buscar a Egipto o a otras ciudades cercanas. Finalmente lo tuvieron influenciando y, como era un constructor nato él, empezó a fundar iglesias, pero eran templos de oración a dioses falsos. Y uno dice, ¿cómo llegó Salomón a este punto, no? Si uno dice, pero si era el más sabio, bueno, ahora vemos, era quien poseía mayor sabiduría. La materia prima la tenía, él sabía perfectamente lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero ser sabio es hacer lo correcto en cada momento, y en algún momento él se torció. Y es interesante, ¿saben que dice la Biblia que venían de otros lados a escuchar la sabiduría de Salomón? Mientras él daba disertaciones, seminarios, y explicaba cómo había que hacer las cosas, porque él sabía cómo hacerlas, él estaba haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Quizás no lo sabían al principio la gente, tarde o temprano fue evidente, ¿no? Fue evidente porque me imagino que algunos que conocían la palabra de Dios se estaban dando cuenta, mujeres extranjeras, caballos de otros lados, ídolos abominables, o sea, nada, no podían hablar porque, si no. A tal punto llega Salomón que en un momento, yo lo anoté por acá, ¿saben? Dios, él tenía un siervo, o sea, Dios le va a quitar el reino a Salomón y dice, bueno, tu hijo Roboam, saben que va a quedar con una ciudad que era Judá, y él tenía un siervo muy capaz llamado Jeroboam. Y un profeta un día se le aparece a Jeroboam y le dice, Jeroboam, Dios te va a dar a vos el reinado de 10 tribus, que será Israel, porque el rey ha pecado. Y de alguna manera ha sido descartado, pero por amor a David, él iba a terminar su reinado. Por amor a David, su padre, él iba a terminar el reinado. Pero entonces, este profeta le dice a Jeroboam, el próximo rey sos vos. ¿Y saben una cosa? Yo no sé si lo puse ahí. Dice la Biblia, ahí después le busco el versículo para no otra cosa, pero ¿saben qué hizo Salomón? A partir de ese momento que se enteró, le dictó sentencia de muerte a Jeroboam y lo mandó matar. Jeroboam tuvo que exiliarse, lamentablemente en Egipto. ¿A quién le hace acordar? Alguien que le dijeron que otro iba a ser rey y se dedicó a ver si podía matarlo. A Saúl, ¿no? Así termina Salomón sus últimos días buscando a Jeroboam, quien tiene que exiliarse para no ser muerto. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que él iba a ser el rey. Bien, vamos a la siguiente ahí. Vamos a la siguiente, hasta que yo sepa dónde estoy parado. Bien, esto es lo que decía el pueblo de él, ¿no? Les impuso un yugo pesado, los castigaba con vara. Aquí está lo que le decía. Y dijo a Jeroboam, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, ¿no? Así encontramos a Salomón al final. Dale una más. Ahí está. Entonces, lo interesante es que este Salomón, recuerdan la premisa original, lo que queríamos saber es ¿por qué alguien dejaría de escuchar a Dios? ¿Por qué si yo venía derecho en un momento me tuerzo? Bueno, a Salomón le pasó eso. Y al final de su vida, él escribe una carta como de confesión, ¿no? Donde se discute si realmente él se arrepintió del todo o no. Porque él no sacó los lugares de adoración a los ídolos antes de morir. Por tanto, el arrepentimiento no lo sabemos si fue real. Lo que sí, él llega a un punto donde escribe un libro, que es el libro de Eclesiastés, ¿no? Y le habla al joven, y le termina diciendo esto que dice ahí en Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿no? ¿Saben? El libro de Eclesiastés es un libro, a veces te marea, o lo lees y es complicado, porque vos decís, mirá, pero está bien hacer esto, y vos lees que hacía cualquier cosa el tipo, que era Salomón. ¿Pero y cómo? Justamente te marea, porque Salomón ¿qué hace? Empieza a hacer un recorrido de lo que hizo en su vida, y empieza a contarte lo que él hizo. Cosas que él hizo eran momentos donde él estaba apartado. Entonces, claro, vos lo lees, si lo hizo Salomón, lo voy a hacer yo. No, sí, pero pará. Él dice lo que hizo, lo que pasa es que estaba mal. Y al final, él empieza a rescatar. Me mandé esta, me mandé la otra, hice aquello. Me fue mal. Y solo te puedo decir una cosa, teme a Dios, pero guarda sus mandamientos.
y guarda sus mandamientos. A ver, dale una más. Fíjate lo que dice Salomón, entre las cosas que dice, si quieren lo pueden ir a buscar ahí, el que quiere verlo de cerca, Eclesiastés, capítulo 1, lo que pasa es que hay versículos que voy salteando. Pero miren lo que cuenta Salomón. Eclesiastés 1, versículo 17. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Versículo 3 del capítulo 2. Versículo 3 del capítulo 2 de Eclesiastés. Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Con retención de la necedad. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo de los cielos todos los días de su vida. Versículo 4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Y dice el versículo 10 del capítulo 2, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, incluye lo que viera. ¿Una mujer? Venga. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahí Salomón está confesando cosas que hizo que si te las pones a hacer en serio, terminás en cualquier cosa. Bueno, pero es lo que hizo. Digo, hubo un tiempo que fue bárbaro, terminó el templo y después no sabía qué hacer y empezó a hacer estas cosas. Para mí. Empezó a construir cosas para mí. ¿No? Y se dedicaba a investigar y a aprender cada vez más, pero agasajaba su corazón. Y ahí lo titulé eso porque ahora ya estamos cerca del final, no se pongan nerviosos. Al final, estos son distracciones que él tuvo, ¿no? No sabía qué hacer, así que se empezó a distraer con toda la cosa linda que hay en la vida, así que buscaba, incluye la facultad, pero el estudiante eterno. Yo tenía un tío que nunca terminaba de estudiar, o mejor dicho, terminó varias carreras, nunca ejerció ninguna. ¿No? ¿Y ahora qué va a hacer cuando te reciba? Voy a ser cirujano, anestesista. Tenía todas como 5 materias. ¿Por qué? Él quería ser estudiante. No, mirá si se me muere uno, decía. Así que estudiaba. Bueno, Salomón estudiaba. Y cuando se aburrió, bueno, salió a buscar mujeres, encontraba. Y así distintas cosas. Construyó. Y así estaba distraído. Vamos a otra más. ¿Pasaron 2 o 1 ahí? No está bien. Incredulidad. Dice, tengo que encontrar dónde tengo eso. Eclesiastés, bueno, lo leo ahí. Eclesiastés 8:10. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto que está diciendo Salomón es terrible, es decir, él en su sabiduría tenía tiempo para todo, además, porque uno que está trabajando a full no tiene tiempo mucho de enterarse y ver, por ejemplo, en el diario, aunque hoy te enterás, ¿no? Pero todas las injusticias que hay en esta tierra, ¿no? Lo que está pasando acá, lo que está pasando allá. Salomón tenía todo el tiempo el mundo y miraba y observaba porque era un tipo muy ávido de conocer. ¿Y qué vio? Vio que la vida era injusta. Dice, que había visto inicuos sepultados con honra. O sea, había visto que entraron un tipo que era una lacra, en otras palabras, y sin embargo todo el mundo decía, qué crack, qué hombre, y lo aplaudían, y todos lloraban así. Pero Salomón por algún motivo sabía que el tipo era un chanta, ¿no? Y dice que, no sé si lo dice ahí, pero él dice que ha visto otros que merecían honra, o habían sido rectos, y fueron sepultados como nada. Y Salomón ve eso y se deprime. ¿Dónde está la justicia? El tipo era cualquier cosa y lo sepultan y queda como un crack. Y que yo sé que era recto, era como un inicuo. Y dice, Eclesiastés 4:1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, dice él. Esto, por eso lo titulé arriba, incredulidad, ¿no? O sea, ¿quién es el consolador? Dios, a quien él conocía muy bien, sin embargo, dice, la vida es injusta, no existe la justicia. Está mal. Y no hay quien consuele a esta gente. Dice que para ellos no había consolador. Ahora, él se daba cuenta de estas cosas. Él podría haber ido él a consolar, aunque era el rey, podría haber hecho justicia, porque él era el rey. Si el rey ve la injusticia y es quien de alguna manera es el juez, él podría haber hecho algo, sin embargo no hizo nada. ¿Por qué?
La vida es así, flaco. Es injusta. No, pero hay un Dios. Sí, pero, mirá. ¿Te acordás cómo era? Lo sepultaron con honra. ¿Te acordás cómo era? Lo sepultaron sin honra. No hay consolador. Ya había perdido la fe casi, ¿no? Porque si el tipo que habla así, había perdido la fe casi. Y ahí puse incredulidad, aflicciones y falta de respuestas. La incredulidad se manifiesta cuando uno no encuentra las respuestas. Como la típica pregunta cuando hay algo que es muy injusto, ¿no? ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios permite estas cosas, no? Y de ahí si seguimos apartándonos, terminamos cuando Dios no existe. ¿No? Aquella persona que dice eso más bien es una persona enojada con Dios. En el fondo sabe que Dios existe, pero ¿sabes qué Dios dijo que no existís? Porque vos dejás que pasen estas cosas, ¿no? Y vamos una más. Orgullo. Orgullo tenía Salomón, fue otra de las cosas. La gloria personal que persiguió. Dice Eclesiastés 1:16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos. Sobre todos. Estoy más alto que todos. Los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿No? Y ahí dice, al final Salomón terminó ciego completamente. Alguien que empezó bien diciendo, Dios, necesito de tu guía. Decime qué tengo que hacer. Y estas tres cosas que veíamos, ¿saben qué? Tienen que ver mucho con la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Muchas veces usamos la parábola del sembrador y no está mal, por supuesto, está perfecto. Pensando en el evangelismo. Ay, si el sembrador salió a sembrar, y entonces el que salió a sembrar es el evangelista. Pero la palabra de Dios puede ser para evangelizar, pero también puede ser para crecer. Puede ser para darnos la guía. Jesús cuando explica la parábola del sembrador, porque la escuchaban los discípulos y decían, qué bueno, che, pero después no entendían nada. Entonces después lo agarraban en privado para no quedar pegado con todo y decían, Señor, te pongo una pregunta así, ¿qué dijiste? No entendí nada. Y ahí Jesús dice, ¿cómo no? Le voy a explicar. Y explica la parábola y dice que la semilla era la palabra evangelística o la palabra de Dios. Y que la tierra donde va cayendo eran corazones que escuchaban o no escuchaban. Que tenían que ver con esto, ¿no? O sea, la sabiduría se reparte, la sabiduría, como dice el proverbio, está en la plaza, ahí, ¿no? Y vos la tomás o no, la escuchás o no. Y los distintos tipos de tierras que no dieron fruto o que fueron malas, tienen mucho que ver con lo que pasó a Salomón. La que cayó al costado, dice Jesús, es la que no entiende, no oye. Es el orgulloso, ¿no? No le interesa. La que cayó en pedregales dice que las aflicciones y los problemas, o sea, la incredulidad, también hacen que esa semilla no fructifique, quede ahí muerta porque no podía ser raíz, ¿no? Las mismas cosas que sufría Salomón. Los espinos, dice, las distracciones, los afanes, las riquezas. Como que da un poco de fruto, pero el creyente, el que recibe la palabra, se distrae con otras cosas y deja las cosas de Dios y empieza con otras cosas. ¿Sí? Deja de escuchar a Dios. Estas son las cosas que a todos nosotros, a cada uno de nosotros nos llevan a dejar de escuchar a Dios, ¿no? Los afanes, las riquezas, el dedicar tiempo a otras cosas, el no confiar en Dios ante las aflicciones, la falta de respuesta que van a venir en algún momento. Y bueno, cuando uno cambia de actitud y dice, no, Dios, no es así ya. Pasa de ser un sabio a ser un necio. Es en un instante, porque es una actitud. Cuando deja de escuchar, me transformo en un necio. Y a partir de ahí, por más sabiduría que yo tenga, no voy a llegar a ningún lado mejor que el de Salomón. Siguiente. Así que bueno, ya terminando, qué alegría es. Quería pensar en esto de la ceguera espiritual, ¿no? Porque Salomón termina, por lo menos hasta antes de escribir este libro de Eclesiastés, ¿no? Parece que está ciego, ¿no? Incluso hay un versículo que él dice, está ahí, dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Y dice, ¿quién escribió esto? Salomón. Salomón lo escribió, ¿no? Pero de alguna manera él terminó así, ¿no? O sea, él dice, mejor es ser pobre y escuchar que ser un rey necio. Parece que no se mira al espejo en ese momento, ¿no? Pero justamente el ciego espiritual no oye, no ve, porque aunque es ciego tampoco oye, porque por ahí viene la ceguera. Y lo peor es que no sabe que es ciego. No, porque el ciego sabe que es ciego, un ciego sabe que es ciego. ¿Y qué hace? Toma los recaudos, ¿no? Tiene un bastón, tiene
no sé, un animal, una mascota, el perro ese que lo guía, qué sé yo, distintas cosas, ¿no? Ahora, cuando un ciego no sabe que es ciego, que es difícil que eso pase, pero me pasó con mi tío. Mi tío tenía una enfermedad que no se la trató a tiempo, entonces en muy poco tiempo él había quedado ciego de catarata, que se operaba, él podía operarse, pero no se operó. Así que quedó ciego. Y entonces él no asumía que era ciego, porque claro, él decía, bueno, cuando me opere o lo que sea voy a ver, así que él no tenía ni bastón ni nada. Entonces, cuando lo empecé a llevar al doctor para ver que los pudieran operar y cosas, él caminaba como si fueras vos y yo. Y yo no me daba cuenta, yo lo bajaba del auto, lo ponía ahí, me iba a cerrar otra puerta y cuando vi el tipo estaba cruzando la calle, ahí que pasaban los camiones. ¿Pero qué haces? Estoy cruzando, ¿no? Vos sos ciego, no podés cruzar la calle. Bueno, no hay peor ciego que no se da cuenta que es ciego, ¿no? Aunque en la ceguera física es obvio que cualquiera se da cuenta que es ciego, en la ceguera espiritual la característica es que la persona no se da cuenta que es ciega. Al contrario, está convencido que lo que ve es absolutamente derecho, ¿no? Entonces, una es analizarnos a nosotros mismos, como dice el primer proverbio que leímos, ¿no? Examina el camino de tus pies. Examinate. A ver cómo estás caminando, cómo estoy caminando yo. Si estoy escuchando a Dios o no. Y una cosa más para dejarnos como enseñanza entre nosotros. Dale ahí esta última. Penúltima. Es la penúltima. Dice ahí el libro de Hebreos un desafío que nos deja a nosotros como iglesia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Está? Mirémonos entre nosotros. Que no haya entre nosotros alguien con el corazón, acá dice corazón malo, es un corazón torcido. Alguien que de alguna manera se está desviando, ¿no? Ahora, como dijimos hace un rato, no es fácil ver a alguien que está desviado a los inicios, ¿verdad? Me doy cuenta cuando ya casi es tarde, cuando se torció. La manera de darme cuenta si alguien de nosotros, y yo mismo estoy torcido, es que estemos realmente mirando, como dice ahí, mirando cómo estamos, ¿no? ¿Cómo está Sofía? ¿No? Y me tengo que meter ahí un poco en la vida de Sofía. Y Sofía, bueno, capaz que no le gusta. Y yo me tengo que dejar que otros se metan en mi vida. Y no me gusta en realidad, ¿no? ¿Cómo andás vos? Asumo que la pregunta es una... Hola, ¿qué tal? Pero si me preguntan de verdad cómo ando, me pongo nervioso ya, ¿verdad? Pero acá hay un desafío que dice, miren entre ustedes cómo andan. ¿Y qué hago cuando veo que alguien anda... me parece que no anda bien? No, me voy a meter en la vida de él, mirá que yo soy un atrevido. Dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado y sea mucho más difícil, ya sea tarde. Este exhortaos no quiere decir que agarre un palito y ya vaya derecho a matarlo. Es animarlo también, ¿no? Pero es meterme en la vida. Es meterme en la vida del otro. Así que un desafío que nos deja hoy esto es, la persona que se tuerce no se da cuenta que está torcida, así que necesita, a veces Dios con su misericordia lo permite, ¿no? Pero qué bueno cuando alguien viene, está mirándome en mi vida y me dice, José, me parece que esto, ¿cómo estás con esto? Porque me parece... Y por otra parte, qué bueno tener la actitud correcta, de estar dispuesto a que alguien venga a decirme eso. Ahora sí, esta es la última. Escuchar a otros, ¿no? Fíjense la diferencia entre David y Salomón. David era hombre recto. Todos sabemos que cayó muy bajo. ¿Sí? ¿Y cómo fue que él recapacitó y volvió a enderezarse? El profeta Natán le dijo. Qué bueno que el profeta Natán, Dios le dio la visión de decírselo, pero qué bueno que el profeta Natán fue y le dijo. Ahora, ¿por qué el profeta Natán pudo entrar y decirle eso al rey? Porque ¿quién se anima a decirle al rey? Tengo una información, sé lo que hiciste, ¡bumba! La boleta. Sin embargo, Natán se animó. Él se la jugó, pero David lo recibió. Si Natán entró es porque David lo dejó entrar. Y David siempre estuvo rodeado, los sacerdotes en la vida de David, la Biblia muestra que fueron fundamentales. Samuel y Natán. ¿Y saben qué? En la vida de Salomón, los sacerdotes los menciona de paso. Nunca hay un diálogo entre Salomón y los sacerdotes. Están ahí. Es como una crónica, dice, tal fecha le tocó a fulano. ¿Quién predica hoy? Fulano. ¿Lo vas a escuchar? No, le toca a fulano. Bueno, el sacerdote en la época de Salomón hubo 3. Pero los diálogos que tiene Salomón y que se muestran su interés no es con los sacerdotes, es con los ingenieros de Tiro,
Irán, uno que era un genio, un matemático, que hacía puentes, madera. En eso se encargó él y se enfocó en escuchar a eso, porque le quedaba absorto con la sabiduría de la gente. Pero dejó de lado la sabiduría de Dios. Así que bueno, hay una cosa doble, hay un desafío doble, a mirar por el otro y a tener la humildad de dejar que el otro se meta un poco en mi vida, ¿no? Y bueno, de esa forma, enderezar nuestros caminos. Bueno, terminamos por acá, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos deja, Señor, por estos ejemplos, la medida de rectitud de David, Señor, y bueno, también una imagen de lo que se puede llegar, también estando a tu lado, escuchándote como fue Salomón en cierto punto, y también tan lejos cuando te dejamos de escuchar, Señor. Gracias por aquellos que pones en nuestro camino, que tienen el valor de decirnos lo que ven, aún quizás con riesgo de equivocarse, y ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible, Señor, para escuchar a esas personas que tú pones en nuestro camino. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por...